Continuamos con esta parte 2 de la materia de física, la materia de las más pesadas que van a presentar en el examen de conocimientos, el examen SBACH, la gente aspirante a medicina, a ingeniero biomédico y algunas ingenierías también en tecnológicos allá en el centro del país y acá en el norte también. Física es la parte 2, ahí te invitamos a que veas la parte uno, ya está subida. Pues vamos a continuar con algunos ejercicios tipo de este simulador oficial de SBASH. Calcule la velocidad de un balón de 13 kilogramos de masa 13 kilogramos, y que adquiere una energía cinética de 2600 joules. Energía cinética de 2600 joules. La unidad de energía y de trabajo, joules. Recuerda en primer lugar la siguiente expresión. Dice que la energía cinética, que es la energía que tienen los cuerpos debido al movimiento, por eso aparece la v de velocidad, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces aquí tenemos que la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, o un medio de la masa es lo mismo. Entonces me están pidiendo calcular la velocidad. Entonces voy a despejar de esta fórmula, despeje de fórmulas, la velocidad, la v. Entonces, este 2 que está dividiendo pasaría para el lado izquierdo multiplicando. Entonces sería 2 veces la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Es lo que me queda ahí como despeje. Entonces, si esta masa la pasas para el lado izquierdo, ya te quedaría despejada la v cuadrada. Entonces me quedaría 2 veces la energía cinética entre la masa es igual a la velocidad al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué operación hago para que este cuadrado se elimine? Pues lo contrario es la raíz cuadrada. Entonces me quedaría, si tú le sacas raíz cuadrada al lado izquierdo, pues también le sacas raíz cuadrada al lado derecho y es exactamente lo mismo y es correcto. Por lo tanto, la velocidad se sacaría con la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética sobre la masa. Pues me va a quedar que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces, ¿cuánto era la energía cinética? 2600 joules, 2 por 2600, sobre la masa que me fueron 13 kilogramos. Aquí nada más ten cuidado en que las unidades tienen la masa en kilogramos, lo que son las longitudes en metros y el tiempo en segundos para que pueda ser el sistema MKS. Pues vamos a hacer esa operación. 2600 por 2 son 5200, y esos 5200 lo dividimos entre 13, me da 400, y la raíz cuadrada de 400 pues es 20, ¿verdad? Por lo tanto, la velocidad como respuesta correcta va a ser igual a 20 metros por segundo, porque utilizamos joules y masa en kilogramos, y la velocidad tiene que dar en el MKS, da metros por segundo. Entonces la respuesta sería 20 metros por segundo, que sería esta de aquí. ¿Ok? Pues aquí está la fórmula. Lo que importante aquí es que en física te ayudan con las fórmulas casi siempre. Entonces ahí nada más es cuestión de entender qué es lo que te están preguntando, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad del balón? Entonces era multiplicar 2 por 2600, 5200 entre 13, y luego le sacas la raíz cuadrada de eso, ¿verdad? 5200 entre 13 te da 400, la raíz cuadrada es 20 metros por segundo. En el siguiente circuito, la intensidad de corriente L1, esta, que fluye por la resistencia R1, es de 0.7 amperes. La intensidad de la corriente que fluye por aquí es de 0.7 amperes. ¿Cuál es la intensidad de corriente L2, esta de aquí, que fluye a través de la resistencia R2? Si por aquí fluye en 0.7, pues aquí es conceptual. Checa que a este circuito se le llama circuito en serie, ¿sí? Después de termina una resistencia y está conectada a la otra, ¿verdad? Y cada uno de sus extremos conectada a la pila, que es la que produce el voltaje. Entonces se le llama circuito en serie. Y en un circuito en serie, la intensidad de la corriente es la misma. Eso hay que aprenderse. La intensidad total que alimenta el circuito es la misma que pasa por la intensidad 1, o sea, por la
Resistencia 1 es la misma la resistencia 2 y si hubiera varias resistencias es la misma. Si están en serie, la resistencia va a ser la misma para cualquier, ¿cómo se dice? Resistencia. Entonces, con eso que te aprendas es más que suficiente para saber que la respuesta era 0.7 amperes. Si está en serie, así como aquí pasan 0.7 amperes, también acá van a pasar 0.7 amperes. Y la intensidad total que está alimentando este circuito en serie son 0.7 amperes. O sea, no, se mantiene constante. Y el voltaje que se da en volts, ese sí es al revés. Ese sí, ya habíamos comentado que si aquí, por ejemplo, fueran 20 volts como ejemplo, pues entonces aquí los voltajes que se va a comer cada una de las resistencias, como son diferentes, una es de 7 ohms y la otra es de 5, los voltajes, el voltaje va a ser consumido de diferente manera. Lógicamente, la que va a consumir más voltaje es la que tiene más resistencia. Entonces estos 20 volts se van a repartir, pero de manera, podemos decir, proporcional, ¿verdad? No, sí, de manera proporcional. A mayor resistencia, mayor, ¿cómo se dice? Mayor voltaje consumido. Entonces, esto sale con la fórmula de la ley de Ohm, que dice que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Si tú despejas la V, la R pasaría multiplicando, y intensidad por resistencia es igual al voltaje. Entonces, si tú quieres saber qué voltaje de estos 20, como ejemplo que puse, se va a consumir esta resistencia de 7 ohms, entonces tú tienes que multiplicar la intensidad. ¿Qué intensidad pasa? Pues dijimos que era la misma, 0.7 como ejemplo, ¿verdad? 0.7 por la resistencia que es de 7, ¿sí? Bueno, es que aquí ya no puedo agarrar eso porque la intensidad, ya estoy agarrando un dato que ya estaba en el problema. O sea, tendrías que sacar la intensidad, ya no sería 0.7. Bueno, vamos a hacerlo completo. Ahí va. Entonces, si ponemos como ejemplo que la pila que está alimentando este circuito es de 20 volts, entonces la intensidad total sería voltaje total sobre resistencia total. Es la misma fórmula de Ohm, pero ya con voltaje total sobre resistencia total. Entonces aquí tendrías que dividir los 20 volts que puse como ejemplo entre la resistencia total. Otra pregunta de examen también te puede tocar que te pregunten sobre la resistencia total y en un circuito en serie la resistencia total es la suma de las resistencias nada más. Tendrías que sumar la resistencia de 7 ohms, que es la resistencia 1, más la resistencia de 5 ohms, que es la resistencia 2, y la resistencia total serían 12 ohms. Esa podría ser una pregunta de examen. Si te preguntaron por intensidades, te pueden preguntar por voltajes y por resistencias. Entonces, en serie se suman ¿cómo se llaman? Las resistencias. Entonces, la resistencia total serían 12 ohms, ¿verdad? Que es la unidad de resistencia. Ahora sí, aquí podemos sacar la intensidad, ya con este ejemplo que te puse, si son 20 volts que los está alimentando, lo divides entre la resistencia, que son 12, entonces la intensidad total que estaría aquí alimentando al circuito sería 20 entre 12, serían 1.67 amperes, ¿verdad? Que es la unidad de intensidad de la corriente. 1.67 amperes sería la intensidad. Entonces, si tú quieres saber cuántos volts se está comiendo, de una manera de decirlo así, ¿verdad? A esta resistencia que tiene 7 ohms, entonces aquí lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? La intensidad, ya así sacándola bien, 1.67 con el ejemplo que ya puse, amperes por los 7 te va a dar el voltaje de los 20 que está comiéndose esta resistencia 1. 1.67 por, por 7 estarían 11.69 volts. De los 20, esta se estaría consumiendo 11.69 volts de los 20. Y esta, pues hace lo mismo. La intensidad por la resistencia despejada de la fórmula de ley de Ohm es igual al voltaje. Entonces la intensidad dijimos que era la misma, ¿verdad? Que pasaba por todo el circuito, 1.67 amperes, ya con este ejemplo que les puse de 20 volts. La multiplicas por la resistencia 2, que es de 5, y eso te va a dar el voltaje que está consumiendo esta R2. Entonces sería 1.67 por 5, serían 8.35. 8.35
volts de los 20 está consumiendo eso. Entonces, aquí, si tú sumas lo que consumió la resistencia 1, que fueron 11.69 volts, y le sumas los 8.35 que está consumiendo la segunda, vamos a sumarlo, más 11.69, te daría los 20 volts, que son los que están alimentando en general. O sea, a eso me refiero, que hay es proporcional el consumo, ¿verdad? No pueden ser más de 20. ¿Dónde los vas a sacar? Si son 20 los que están alimentando, entonces esos 20 se separan, ¿verdad? Dependiendo de la resistencia. Mayor resistencia, mayor consumo de voltaje. Aquí lo estamos demostrando. Entonces, todo eso te pueden preguntar. Hay que aprovechar el ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la intensidad de la corriente que fluye a través de la resistencia? Es la misma, porque en serie siempre la intensidad de la corriente es la misma, ¿sí? En paralelo es diferente. Aquí el voltaje es diferente y en paralelo es al revés, es lo mismo. Entonces hay que buscar todo eso. Una pieza hidráulica tiene en su émbolo menor entrada un área de 3.7 metros cuadrados. Vamos a ponerle como área 1, 3.7 metros cuadrados. En el émbolo menor, dice. Para levantar un determinado peso, si se le aplica una fuerza de entrada, una F1, si le pusimos que la A1 era en el área menor, pues tienes que ponerle F1 a la fuerza menor. Si se le aplica una fuerza de entrada de 950 newtons, ¿cuál es el área del émbolo mayor? Ahora A2 va a ser el área del émbolo mayor. Si su fuerza de salida es de 27.300 newtons y la fuerza 2 es de 27.300 newtons. Ahí está. Entonces le puse aquí nada más, si le pusiste a A1, que era el área menor, pues entonces a F1, con su mismo subíndice, ponle que es el área, la fuerza menor. Si A2 va a ser el área del émbolo mayor que me están pidiendo, que aquí le puse A2, pues su F2 es la fuerza mayor, nada más no me revuelvas, 27.300. Y esta es la aplicación del principio de Pascal, puede ser pregunta de examen, que tiene que ver con presiones de líquidos encerrados. Pascal, la principal aplicación del principio de Pascal es el gato hidráulico, o se le llama prensa hidráulica, gato hidráulico. Entonces dice la fórmula F de entrada sobre A de entrada sobre F de salida sobre A salida. Pues es lo mismo que hacer F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. Muchos, la mayoría le ponen entrada, otros le ponen la menor o la mayor, es lo mismo, ¿verdad? Yo aquí le puse, ¿verdad? Área mayor, área menor, 3.7 metros cuadrados, su fuerza 950 menor. Entonces aquí, ¿qué vamos a despejar? A2, ¿verdad? Entonces, si multiplicas cruzado, F1 por A2 me queda F1 por A2, es lo mismo que F2 por A1. Multiplica cruzado, o este pasa multiplicando para acá, por eso lo pasa multiplicando, y este pasa multiplicando para acá, es lo mismo. Ya despeja de aquí A2. A2 va a ser igual a F2 por A1 que está del lado derecho, y F1 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, el área 2 que ando buscando va a ser igual a F2, que fueron 27.300 newtons. Lo multiplicamos por el área 1, que son 3.7 metros cuadrados, y eso lo dividimos entre la fuerza 1, que me dio 950 newtons. Aquí me faltó la N de newton, ¿verdad? Se elimina newton con newton y me queda metros cuadrados del área 2. Por lo tanto, el área 2, haciendo la operación, está muy sencillo, ¿eh? 27.300 lo multiplicas por 3.7 y lo divides entre 950. Entonces el área 2 es de 106.32. A ver qué pasó ahí. Vamos a hacer otra vez. 27.300 por 3.7. Da 101.000 entre 950.
106.32 metros cuadrados. 106.32 metros cuadrados. ¿Qué pasó ahí, muchachos? 106.32 metros cuadrados. ¿Cuál es el área del émbolo mayor? ¿Por qué no dio? Es un área de 3.7, el émbolo menor. 3.7. En F1 es la fuerza menor, 950. ¿Cuál es el área del émbolo mayor? Si tú haces esta misma fórmula, la F de entrada serían 950. Lo divides entre el área de entrada, que serían 3.7. Es igual a la fuerza de salida, que es 27,300. Entre el área de salida, que es el área, ¿cuál es el área del émbolo mayor? Salida de salida. Si tú despejas esto, la área de salida, que es lo que yo encontré, sería igual a 27,300 por 3.7 entre 950. ¿No es lo mismo esto que acabo de hacer? Entonces quiere decir que el problema está equivocado. Otro problema que está equivocado del SBASH, donde no le echan ganas, ¿verdad? ¿Cómo van a estudiar si algunos problemas están equivocados? Entonces ahí sería la respuesta correcta. Es la forma de hacerse correcta, pero los datos están equivocados. Lo que él se estaba diciendo, fíjate que aquí ponen 0.00, o sea, como que algunos problemas le están cambiando los datos, pero no están cambiando las respuestas. Entonces, estas respuestas eran para otros datos, ¿sí me entienden? Y lo he visto en pensamiento analítico, lo he visto en algo de química y también mucho en física y en matemáticas también. Entonces, aquí ninguna de las respuestas es correcta, todas están equivocadas. ¿Sí? Porque para empezar, dice, ¿cuál es el área del émbolo mayor? Del émbolo mayor. Y aquí supone que el área del émbolo menor es de 3.7. Pues el émbolo mayor tiene que ser más grande, muchachos. El área más grande. Entonces no puede ser, las respuestas están todas equivocadas. Entonces, bueno, espero que no suceda eso en el examen, que esté equivocado, pero aquí está la forma de cómo se debe de hacer. ¿Ok? Siguiendo esta fórmula o siguiendo la mía, que es la misma, la respuesta es lo mismo, ¿verdad? 27,300 por 3.7 entre 950. No hay otra, ¿verdad? Por la lógica que dice que es un émbolo menor y un área de 3.7, ¿sí? Y se aplica una fuerza de entrada de 950, ¿cuál es el área del émbolo mayor? O sea, tiene que ser más grande que el 3.7 y aquí no me dan nada. Pues entonces hay que tener cuidado y ojalá el SBASH pueda quitar esos errores, horrores, ¿verdad? Selecciona el concepto al que se refiere el siguiente texto. Se utiliza este término para designar a las sustancias que tienen la capacidad de fluir o escurrir. Capacidad que tienen para fluir o escurrir es la viscosidad. Es la respuesta correcta. La densidad es la masa. La densidad viene mucho en el examen, ¿eh? La densidad es la masa que ocupa un cuerpo sobre la unidad de volumen. Entonces, masa sobre volumen. ¿Sí? Masa sobre volumen es densidad. Fluido son todos los líquidos. Y peso específico es parecido a pero es el peso entre la masa. Perdón, entre el volumen. Nada que ver. Peso entre volumen. Es la diferencia. El peso que ocupa en la unidad de volumen, peso específico de un cuerpo. La masa que ocupa un cuerpo en la unidad de volumen, densidad. Esa es la diferencia nada más. Aquí arriba es peso y aquí es masa. Y entonces la viscosidad, yo siempre la he visto como es la resistencia que opone un fluido a escurrir o a fluir, váyame la redundancia, un fluido a fluir o a escurrir. La miel, por ejemplo, la miel es más viscosa que el agua porque la miel opone más resistencia a fluir que el agua. ¿Ya me entendieron? Entonces la viscosidad, la capacidad de fluir o escurrir.
Una carga de 51, este simbolito es microcoulomb, se encuentra a 12 metros de una carga de menos 28. Aquí están, ¿verdad? 51 microcoulombs y la otra es de menos 28 microcoulombs, una distancia de 12 metros. ¿Cuál es la magnitud de las fuerzas de atracción entre las cargas? Te está diciendo que hay una fuerza de atracción porque dice que si una carga es positiva y la otra es negativa, tienden a atraerse, ¿verdad? O al revés, negativa, positiva, hay una fuerza de atracción. Y habría fuerza de repulsión, si los signos fueran iguales. Negativo con negativo se repelen o positivo con positivo se repelen. Entonces, signos contrarios se atraen, fuerza de atracción, signos iguales se repelen. ¿Ok? Entonces, aquí el detalle es que para usar la fórmula, no vayas a meter 51 y 28. La fórmula esta que está aquí es para encontrar la fuerza entre dos cargas, se llama ley de Coulomb. Ley de Coulomb, en honor al que lo descubrió, ¿verdad? Dice que la fuerza es igual a una constante K, que aquí está el valor, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que es una constante, y se multiplican las dos cargas y sobre la distancia al cuadrado. Esa es la fórmula para encontrar la fuerza de atracción o repulsión. Pero si es fuerza de atracción o repulsión, eso me indica nada más el signo. Entonces nunca me vayas a poner una respuesta que es con signo negativo, para empezar. O sea, dices tú, es una fuerza de atracción de tanto positivo o es una fuerza de repulsión de tanto positivo. No puede, el signo menos nada más me dice que es de repulsión o atracción. Eso no tiene nada que ver aquí. Entonces no sería respuesta. ¿Qué otra cosa importante de aquí? Mm, vamos a ver. Ahí les voy a explicar. Entonces aquí me dice que la fuerza va a ser igual a una constante K que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica a las cargas. Nada más que aquí hay un detalle. Si tú me pones 51 y 28, menos 28, va a estar equivocado. ¿Por qué va a estar equivocado? Porque tiene que estar en coulombs para que se pueda eliminar. Entonces tienes que acordarte de los prefijos. Por 10 a la menos 3 son milicoulombs, si fueran coulombs. Y por 10 a la menos 6 se llaman microcoulombs. Entonces aquí, mi numerito 51 me lo vas a poner por 10 a la menos 6 para que sean microcoulombs. ¿Sí? Coulombs, perdón, coulombs, ¿verdad? Significa microcoulombs por 10 a la menos 6. Entonces aquí me le vas a poner, la primera carga, 51 por 10 a la menos 6 coulombs. Es lo mismo que microcoulombs, que multiplica a la otra carga que es 28. Ya no le pongo el signo menos, ya sabemos que es de atracción. 28 por 10 a la menos 6 coulombs. Pues es por 10 a la menos 6, porque eso significa micro, ¿verdad? Eso es en mili, por 10 a la menos 3. ¿Sí? Todo esto dividido entre la R al cuadrado, que es la distancia al cuadrado, 12 metros al cuadrado. Entonces, aquí las trampas son que ponga las unidades como son. Si tú me le pones 50, más multiplicas 51 por 28, entonces sería equivocado. Entonces, aquí si tú elevas metros al cuadrado, se elimina con metros al cuadrado, coulomb por coulomb cuadrado con coulomb cuadrado abajo se elimina y por eso la fuerza te da en newtons. Todo tiene que ver en física. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que multiplicar todo esto. Calculadora es 9 por 10 a la 9 por 51 por 10 a la menos 6 por 28 por 10 a la menos 6 y eso lo dividimos entre 12 por 12, 12 al cuadrado, 144. Y me da un valor de 0.089 la fuerza de atracción, porque era una positiva y una negativa, 0.089 newtons, que fue la que me quedó viva, ¿verdad? Por eso es importante
Las que mandan las unidades son las constantes. Aquí la constante decía que era Coulomb, no me vayas a poner micros, no se pueden eliminar. Tiene que ser en Coulomb, por eso es por 10 a la menos 6. 0.089, pero positivo, ¿verdad? 0.8, 0. Hijo eso. Aquí no es 0.892, ni es 107, es esta, pero qué raro que le pusieron negativo. Casi nunca se debe usar negativo, ¿eh? Lo que pasa es que debería de ser positiva. O sea, es suficiente con decir hay una fuerza de atracción de 0.089 newtons, ¿verdad? No, ¿para qué le ponen negativo? Yo no pondría el negativo. Pero si viene esa respuesta, pues tú pones esa, ¿verdad? Pero no se debe de poner. Es suficiente con poner una fuerza de atracción de un número positivo y una fuerza de repulsión de un número positivo. ¿Sí? Nada más. Entonces sería 0.089. ¿Ok? Vamos a hacerlo otra vez. 9 exponente a la 9 por 51 exponente a la menos 6 por 28 exponente a la menos 6 entre 144. Me da un total de 0.089. Ahí está la respuesta correcta, sería esta, pero con la observación de que el signo menos no es necesario. O sea, con que digas, hay una fuerza de atracción, porque los signos eran contrarios, ¿verdad? Signos contrarios se atraen. Una era, una era positiva y la otra era negativa, y una fuerza de atracción de 0.089 newtons. ¿Para qué le pones a una fuerza de atracción de menos 0.089? No es correcto. La respuesta sería esa. Continuamos. Selecciona de entre las siguientes magnitudes la que forma parte de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Ya habíamos dicho que las 7 fundamentales, pues las más conocidas, longitud, se llaman fundamentales porque no son derivadas, no provienen de ninguna otra mezcla de unidades. La masa, que longitud sea en metros, ¿verdad? La masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente que dicen amperes, las que me acuerdo, ¿verdad? La intensidad luminosa, que es la candela, CD, candela, la temperatura, que es en grados Kelvin, te puede ser buena pregunta, ¿cuántas van? 6, y cantidad de sustancia en química, que es mol. Ahí están las 7. Me acordé de las 7. Entonces aquí, ¿cuál viene de estas? La longitud, que se da en metros. Esa sería la respuesta correcta. La potencia es derivada, tiene que ver con fuerza y con tiempo. La fuerza es derivada también. Tiene que ver con la masa, y la aceleración también es derivada, es metros sobre segundo al cuadrado. Es derivada porque tiene longitud y tiene tiempo. La fuerza es en newtons. Los newtons es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Tiene que ver con la masa, con la longitud y con el tiempo, entonces por eso son derivadas, ¿no? Y la potencia tiene que ver con el tiempo, trabajo sobre tiempo, y el trabajo tiene que ver con fuerza y con distancia, o sea, son derivadas. Por lo tanto, longitud no viene de ninguna. Es una de las fundamentales. Con motivo de la pandemia, en los exámenes finales de ciclo escolar, Carlos está asesorando a su hijo para responder el siguiente enunciado. 23 metros de tela equivalen a centímetros de dicho material. ¿Qué cantidad debe sugerir Carlos a su hijo que coloque en el espacio en blanco? Entonces, te está pidiendo que conviertas de metros a centímetros. Puede ser con regla de 3 o hacerlo de manera directa. 23 metros lo multiplicas por una igualdad, ¿verdad? Pero para que se eliminen los metros, si metros está arriba, los metros tienen que estar abajo para que se puedan eliminar. Ya nada más aquí dentro del paréntesis pones la igualdad. Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100 centímetros. Y con eso que multipliques, ya vas a poder sacar cuántos, cuántos centímetros son 23 metros. Entonces, ¿por qué lo puse abajo? Porque metros arriba y metros abajo se eliminan y ya me quedan centímetros. Entonces, multiplicar 23 por 100, ¿verdad? Y 23 por 100, pues le agregas el 23 dos ceros y estamos hablando de 2300 centímetros. Aquí hay otros centímetros. Ahí está, 2300 centímetros. Es todo, ¿verdad? Voy a multiplicar 23 por 100. Cada metro tiene 100 centímetros, pues 23 por 100, 2300 centímetros.
Francisco arranca su automóvil con una aceleración constante, vamos a ponerlo aquí, con una aceleración constante de 5 metros sobre segundo al cuadrado, unidades de aceleración. ¿Qué velocidad final tendrá a los 30 segundos, un tiempo de 30 segundos? ¿Qué velocidad final tendrá de haber iniciado el movimiento? ¿Qué velocidad final? Y lo dice, ¿cuál es la distancia que habría recorrido en ese tiempo? La distancia también. Bueno, entonces lo que tiene que ver aquí con MRUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, hay 3 fórmulas que tienen que aprenderse, que las van a sacar de todos estos movimientos donde hay aceleraciones, velocidades, distancias y tiempos, ¿verdad? Ahí va la primera. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Ahí está la primera. Ahí va la segunda. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y la tercera, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces hay que checar cuál te puede servir para encontrar las dos. Velocidad final, tienes la aceleración, tienes el tiempo. Dice Francisco arranca su automóvil. Arranca, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué velocidad inicial tenía? Pues la velocidad inicial era igual a 0 y se arranca. Entonces la fórmula que puedes utilizar, o una de las fórmulas que puedes utilizar es esta, porque ya tienes el tiempo, 30 segundos, ya tienes la aceleración, 5 metros, ya tienes la velocidad inicial, que es 0, porque dice que arranca, y ya puedes despejar la velocidad final, que es el inciso A. El inciso A, ¿verdad? Si fuera inciso. Entonces, de aquí vas a despejar. Pasa la T multiplicando, entonces la aceleración por el tiempo es lo mismo que la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces, si la velocidad inicial es 0, aquí quitas esta y la velocidad final es la aceleración por el tiempo. Así de sencillo. Entonces, la velocidad final va a ser igual, la aceleración que tiene 5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que fueron 30 segundos. Ahí está, 30 segundos. Se va segundos con segundos de acá y la unidad va a ser metros sobre segundo, ¿verdad? De la velocidad final. Te sobran unos segundos acá abajo. Y 30 por 5 son 150. 150 metros por segundo sería la primera respuesta. Eh, a ver, ¿cómo está aquí? 150 metros por segundo. Aquí 4.500. O cómo hacer 4.500 metros. Está de lógica. Un carro 4.500 metros por cada segundo. Pues no se puede. 4.500 metros por segundo. Hasta la lógica interviene aquí. Es una de estas dos. 150 metros por segundo y 150 metros por segundo, que fue lo que hicimos. ¿Ok? ¿Y qué distancia haber recorrido en ese tiempo? Vamos a ver. ¿Qué distancia? Entonces, ¿cuál de estas fórmulas me va a servir? Pues aquí está, mírenla. Aquí está la fórmula de distancia. Distancia va a ser igual, velocidad inicial. ¿Qué velocidad inicial tenía si arrancó? 0 por tiempo, pues hace 0, 0 por 30, 0. Entonces me va a quedar nada más 1/2, estoy aquí, por la aceleración, que fue 5, ¿verdad? Ya sabemos que son las unidades metros por segundo cuadrado. Por el tiempo, que está en segundos nada más, 30 segundos al cuadrado. Fue lo que hice nada más sustituir la fórmula. Entonces la distancia que recorrió es 1/2 por 5, que es la aceleración, por el tiempo que son 30 segundos al cuadrado. Entonces 30 por 30 son 900, ¿no? 30 al cuadrado son 900 por 5 por 0.5, que es 1/2, ¿verdad? Y me da 2.250 metros. Bueno, ya he perdido, no se equivocaron en las respuestas. Entonces la respuesta es esta. ¿Ok? Esta no, porque la distancia es 150 metros, no. Entonces, 2.250 metros fue lo que recorrió en 30 segundos y llegó a una velocidad de 150 metros por segundo. Ahí está la respuesta. Ahí están las 3 fórmulas para que las chequen. Esas tienen que traerlas al 100. Ernestina vacía con mucho cuidado los siguientes ingredientes en un vaso de vidrio, teniendo como precaución que todos los líquidos resbalen por la orilla del vaso con la finalidad de que no se revuelvan en su interior. El orden inicia como sigue: 100 mililitros de jabón líquido, 100 de aceite, 100 de leche, 100 de agua y 100 de alcohol. Ernestina deja reposar durante un tiempo suficiente cada uno de los ingredientes anteriores y queda impresionada con el resultado.
Selecciona entre las opciones de respuesta el ingrediente que se deposita en el fondo del vaso. En el fondo del vaso. Y dice que te dan notas de las densidades. Acuérdate que la densidad vamos a llamarlo malamente como si fuera el peso de las sustancias. Entonces, si este fuera el vaso, siempre la más pesada o la más densa es la que se va a ir hasta mero abajo, muchachos. Entonces, chécale. El jabón líquido es de 1020 kilogramos por metro cúbico. La densidad del aceite es 920. La de la leche es 1032 y la del agua es 1000. Entonces, siempre al fondo se va la más pesada, o sea, la que tiene más densidad. Entonces, aquí estoy viendo que la leche es la que tiene mayor densidad, 1032. ¿Están de acuerdo? Dice que el alcohol es de 780. 1032, no hay ninguna mayor a 1032, entonces acá abajo va a ir la leche. A mero abajo se va a quedar la leche porque tiene mayor densidad, 1032. Y luego seguiría el jabón líquido con 1020. Jabón líquido, ¿sí? Y luego seguiría lo que es el agua con 1000 kilogramos. Aquí seguiría el agua. Luego la que sigue de menos densa es el aceite con 920 kilogramos por metros cúbicos. Y finalmente la que estaría más arriba, te pueden preguntar, aquí fue la de más abajo, la del fondo, pueden preguntarte la de más arriba, ¿verdad? Sería el alcohol que tiene menos densidad, menos peso, si lo podemos llamar. 780 es el alcohol. Ahí está el orden, te pueden preguntar cualquiera. Entonces aquí la pregunta es, selecciona entre las opciones de respuesta el ingrediente que se deposita en el fondo del vaso, pues el más pesado, el más denso. ¿Cuál fue? Aquí nos dicen los datos, 1032 de la leche. Por lo tanto, la respuesta sería leche. ¿Cuál sería el que está más arriba? El menos denso. ¿Quién fue? ¿O quién sería? El alcohol, si fuera la pregunta. ¿Ok? Ahí está. Entonces, a mayor densidad, mayor peso, digamos, podemos decirlo malamente así, ¿verdad? Densidad quiere decir como si fuera peso. No es, ¿verdad? No es, porque sería peso específico, pero sí que te lo imagines así, ¿verdad? De hecho, densidad es masa sobre volumen, ¿eh? Pero ahí para que te des una idea, el que pesa más, mal dicho, pero sirve para los exámenes, ¿verdad? Aquí está, leche. Que tiene más densidad, vaya, así que vas a ir para abajo. Observa la siguiente tabla y selecciona la afirmación verdadera con respecto a esta. Sistemas termodinámicos, propiedades, temperatura inicial, 0, 0, 0, empezaron a la misma temperatura, temperatura final terminaron a 100. Los tres sistemas, el material pues es lo mismo, es el agua, y la masa sí cambió, son 1000 gramos en el sistema 1, 750 gramos en el sistema 2 y menos masa en el sistema 3. O sea, la cantidad de agua fue más grande en el sistema 1 y más pequeña la cantidad de agua en el sistema 3. Dice, ¿cuál es la verdadera? ¿La temperatura es la misma para los tres sistemas? ¿La temperatura es la misma, no? Pues sí, 100, 100 y 100. La temperatura es la misma para los tres sistemas, pero el segundo es el que tiene más calor. El segundo es el que tiene más calor. Es que hay una diferencia entre temperatura y calor. Calor es lo que se necesita meterle al sistema 2, o sea, estos 750 gramos de agua, para que llegara a los 100. Entonces, a la segunda es el que se le mete más calor. No, porque a la que se le metió más calor debe ser a la primera. ¿Por qué razón, muchachos? Porque como es más agua, ahí están los 1000 gramos, es más grande que las otras. Como es más agua, necesitaste meterle más calor para que pudiera llegar a los 100 grados centígrados, ¿ya me entendieron? O sea, tarda más, como es más agua, tienes que meterle más calor para que llegara al punto de ebullición. Como la 3, es menos agua y fue más rápido, o sea, se le tuvo que meter menos calor para poder llegar a la temperatura de 100 grados centígrados. Entonces, aquí la respuesta es equivocada. Entonces, el segundo sistema es el que tiene la mayor temperatura. Las temperaturas son iguales, dijimos, este no puede ser muy diferente. Hijos, acá no se ve. El primer sistema es el que tiene la mayor temperatura. No, pues los tres son la misma, 100 grados centígrados. También puede, debe ser esta entonces. La temperatura es la misma para los tres, perfecto. 100 grados centígrados de temperatura, muy bien. Pero el primero es el que tiene, ya no salió ahí, pero el primero es el que tiene más calor. Esa sería la respuesta, ¿no? Completa. Puede ser que son fotos, a veces no se ven, ¿verdad?
Pero el primero es el que tiene más calor. ¿Por qué tiene más calor? Porque como era más agua, necesité meterle más calor para que pudiera calentarse a 100 grados centígrados. No sé si me explico. Esta es la que tenía menos calor, porque como era menos agua, con menos calor llegó a los 100, ¿ya me entendieron? Sí llegaron a la misma temperatura, es muy diferente, pero se requirió diferente calor, diferente cantidad para poder llegar a los 100 grados centígrados, porque eran diferentes masas. Entonces, la primera es, am, necesito más calor para que esta cantidad de agua, que es más agua, pueda llegar a los 100. Necesito más calor. Por eso la respuesta es esta. La temperatura es la misma, pero el calor, el primero es el que tiene más calor, porque como era más grande la masa de agua, más agua, necesité meterle más calor para que llegara a los 100. Ahí está. ¿Cuál es la masa de un cuerpo? ¿Cuál es la masa de un cuerpo? Si le aplicara una fuerza de 7 newtons, adquiere una aceleración de 0.2, aceleración de 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Muy sencilla, es la segunda ley de Newton o ley de la masa o ley de la fuerza, también se le llama. Dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. Ahí la checan. Entonces ya está directa, ¿no? Bueno, no directa, hay que despejar que la masa. Entonces la masa va a ser igual a la fuerza que está del lado izquierdo y la A que está multiplicando pasa dividiendo. Pues ahí está. Fuerza entre aceleración, me va a dar la masa y se acabó. La fuerza, ¿cuántos son? 7 newtons sobre la aceleración, que es 0.2 metros sobre segundo al cuadrado, y ya te va a dar la masa en kilogramos, porque usaste la fuerza en newtons y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. 7 entre 0.2, 35 kilogramos. Es la masa del cuerpo. 35 kilogramos, aquí está la respuesta. ¿Ok? Pues nada más la segunda ley de Newton, te pueden preguntar la fuerza, la masa o la aceleración. Segunda ley de Newton. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Selecciona las abreviaturas del Sistema Internacional de Unidades que pertenecen a las magnitudes físicas de tiempo y masa. Pues el tiempo se da en segundos y la masa se da en kilogramos, ¿no? Entonces tendría que ser segundos y kilogramos, segundos y kilogramos. Ahí está, no tenía chiste. Este es de tiempo y longitud. Tiempo y longitud se dan metros y en joules es de energía o de trabajo, ahora es lo mismo. Y Newton sobre metro cuadrado es fuerza sobre área, es presión. Se le llama pascales. Newton sobre metro cuadrado es lo mismo que pascales, es presión. Y metro cuadrado pues es de área y metro sobre segundo al cuadrado es de aceleración. Pues ahí está un breve resumen de todas, pero aquí de tiempo, segundos y kilogramos en masa. Esa es la respuesta. Un contenedor cilíndrico de 1.5 metros cuadrados se llama área. Ahí, ¿qué pasó? Área de 1.5 metros cuadrados. De base contiene 488 litros de agua pura. ¿Cuál es la presión hidrostática generada por el agua en el fondo? Y me dice que volumen es área por altura y la presión hidrostática es la densidad, o si no le entiendes a esto, densidad por gravedad por altura o profundidad en este caso. Esta que parece P es la densidad, la G es gravedad y la H es la altura o profundidad. Es la presión hidrostática es la fuerza que se ejerce sobre los cuerpos sumergidos en un líquido o en un fluido. Entonces, no nos dicen la altura, pero hay que despejarla de aquí. Necesito la altura nada más. El área es esto. Me dan el volumen, pero el volumen me lo dan en litros. Y acuérdate, aquí está. Considera que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces, para poder convertir, no vas a dividir metros cuadrados entre litros o litros entre metros cuadrados, divide entre metros cúbicos. Entonces, si un metro cúbico equivale a 1000 litros, ¿sí? Aquí dice, un metro cúbico equivale a 1000 litros, 488 litros. ¿Cuántos metros cúbicos son? Es una regla de 3. Entonces, va a ser 488 por 1 entre 1000.
pues recorre 3 lugares a la izquierda del punto, 0.488 metros cúbicos. Es lo que tiene de volumen ese contenedor. En metros cúbicos, en litros, si lo multiplicas 0.488 por 1000, pues por eso dice que tiene 488 litros, pero yo lo necesito en metros cúbicos. Entonces despejamos la H, entonces aquí sería volumen entre área, me da la altura, ¿verdad? Que es la que necesito para la fórmula de acá. ¿Ya me entendieron? Entonces el volumen, ¿cuánto es el volumen? 0.488 metros cúbicos, que lo convertimos los litros a metros cúbicos, entre el área, que es 1.5 metros cuadrados. Si eliminas metros cúbicos y metros cuadrados, te queda la altura en metros. Por eso tiene que convertirse. No vas a dividir 488 litros entre metros cuadrados, con nada que ver. Entonces, la altura es igual a 0.488 entre 1.5, 0.325, vamos a ponerlo aquí, 0.325, 3 metros. Es la profundidad, ¿verdad? O la altura. Ahora sí nos vamos con la fórmula. Me preguntan cuál es la presión hidrostática generada por el agua en el fondo. Entonces, la presión hidrostática, siguiendo la fórmula, va a ser igual. La densidad está sumergido en el agua. Entonces, ¿cuánto es la densidad del agua? Aquí está. Considere la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, 1000 kilogramos por metro cúbico. Mal dicho es lo que pesa el agua, ¿verdad? ¿Sí? Mal dicho, porque es densidad. La gravedad, pues aquí dice que le consideres como 9.81 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y lo multiplicas por la altura. ¿Qué nos dio la altura? Ya en metros. Tiene que ser en metros para que se pueda eliminar. 0.3253 metros. Entonces la presión hidrostática va a ser igual. Entonces multiplicamos 0.3253 por 9.81 por 1000. Y eso nos da 3191.52. Y aquí debe quedar pascales, es la unidad. Cuando utilizas metro, kilogramos, segundo. Pascales. 3191.52 pascales. Entonces otra vez, 1000 por 9.81 por 0.3253, 3191 pascales. ¿Dónde está la respuesta, muchachos? ¿Qué pasa aquí? Equivocada, equivocada, equivocada y equivocada. Otra vez, una desconcentración total. Cambiaron, no, cambiaron datos, pero no cambiaron las respuestas. Todo es correcto, ahí está. No hay otra cosa que hacer. O sea, está mal esto, ¿verdad? Está equivocado en las respuestas, pero ahí está cómo se hace. A veces te ponen en kilopascales. Acuérdate que la K absorbe los 1000, que significa 1000. Entonces, si tú las respuestas vinieran en kilopascales, la presión hidrostática, si te dio 3191.52, lo divides entre 1000, 91.52, lo divides entre 1000, recuerdas 3 lugares el cero, ¿verdad? Y le pondrías como respuesta 3.191 kilopascales. Eso quiere decir kilopascales. La K sale un poquito fea aquí. Kilopascales. Eso quiere decir, ok, 3.191 por 1000. 3.191. Cualquiera de estas dos es correcta. Entonces, otra vez, desafortunadamente, está todo mal las respuestas. ¿Ok? Estás equivocada porque dice, ¿cuál es la presión estática general en el fondo, en el agua en el fondo? ¿Verdad? Entonces, lo que sacamos fue la altura. Ahí está. Volumen es área por altura, ¿verdad? Es un cilindro. Entonces, la altura es volumen entre área, por eso dividí 0.488, que son metros cúbicos, 488 litros,
entre 1.5 de área y me da una altura de 0.3253. Lo multiplicamos por 9.81 y por 1000, 3191. Está equivocado el problema. Pero bueno, ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Espero que no vengan esos errores en el examen. Están equivocadas las fórmulas. Sí, están equivocadas ahí, ¿verdad? La respuesta, no la fórmula, la respuesta. Todo está bien, las fórmulas y todo, pues las respuestas están equivocadas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a corroborar otra vez porque ya se me hacen muchos errores ya de un examen. Todas las guías traen errores, ¿eh? Y doy clases para todos los exámenes de admisión, pero es demasiado eso. Sí, es correcto. Pero bueno, ahí está, R es correcto. Entonces ahí ojalá no vengan tantos errores en su examen de física. Pues ahí está, muchachos, otros, no sé, 12, 13 problemas más. Este, pues no se desesperen por esos errores. Todas las guías tienen errores. La de TEC de Monterrey, la de la UDEM, la de la de la UANL, ni se diga, muchos errores. El SBAS, estoy viendo que hay muchos errores. Pero pues es porque, no sé, todos nos equivocamos, ¿no? Nos podemos equivocar todos. Pero aquí lo que sí hicieron fue, por eso les digo que muy probablemente vengan parecidos, nada más que le cambien datos, pero sí, pero no le cambiaron aquí las respuestas. Ahí te estás dando cuenta. Si tú le cambias con más tiempo algunos datos de aquí, te va a dar alguna de estas respuestas, la forma de hacerlo. Pero pues, ¿cuáles? ¿Cuáles fueron los datos originales, ¿verdad? Entonces cambiaron datos, pero no cambiaron las respuestas. Eso fue el detalle. Pero todo está bien, ¿eh? Todo está bien. Aquí están las fórmulas y aquí está todo como se debe hacer. Todos los conceptos y todo debe estar bien. Entonces la respuesta es 3191.52 pascales o 3.191 kilo. Absorbe los 1000, ¿verdad? Por eso es 3.191 por 1000, ¿verdad? Es lo mismo. Saludos a todos, échenle ganas.